jornada de capacitación sobre enfermedades crónicas no transmisibles, como ustedes saben, tenemos la participación activa y coordinación con ASOBE, la Asociación Salvadoreña de Obesidad. Todos los expositores han sido coordinados por su presidenta, la doctora Nuila de Villalobos, y cada uno de ellos pertenece a esta asociación. Es así que estamos invitando y presentando a la doctora Adaluz Rivas Castillo. Ella es médica graduada de la Universidad Nacional del Salvador, con posgrado de Medicina Interna en el Seguro Social, en el Hospital Médico Quirúrgico, y posgrado en Nutriología Clínica en el Instituto Nacional de las Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de México, asimismo del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Distrito Federal de México. La doctora, durante toda su vida, se ha desenvuelto en diferentes asociaciones, como son pertenece al Colegio Médico del Salvador, a la Asociación Salvadoreña de Medicina Interna del Salvador, a la Asociación Salvadoreña de Hipertensión Arterial del Salvador, a la Asociación de Cuidados Intensivos del Salvador, Asociación Salvadoreña de Nutrición Enteral y Parenteral, a la Asociación Salvadoreña de Obesidad, ASOBE, Asociación de Medicina Interna de Centroamérica y el Caribe, a la Asociación Latinoamericana de Medicina Interna, a la Federación Latinoamericana de Nutrición Enteral y Parenteral, a la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral. Dentro de su práctica profesional, es internista nutrióloga del Hospital Médico Quirúrgico de Lis, docente y coordinadora de la Maestría de Nutrición para el Doctorado en Medicina de la Universidad Nacional de El Salvador, y realiza su práctica privada. Bienvenida, doctora Rivas Castillo, y esta es su público. Gracias, doctora. Buenos días a todos, buenos días a todas. Para mí es un gusto estar acá compartiendo algunos aspectos de los cuales mucho ya conocemos, más a veces es refrescamiento de lo que vamos a revisar, pero quizás muy importante es la concientización que todos debemos llevar de todas estas jornadas en este tipo de enfermedades. Sabemos de que la obesidad es una epidemia, ¿verdad?, que involucra, favorece más bien a otro tipo de enfermedades, y que por lo tanto nosotros mismos en nuestras familias nos vemos a veces con estas mismas dificultades. Entonces, en la medida que tomemos mayor conciencia, que nos conozcamos más y divulguemos esto a la población, de esa manera pues vamos a dar un granito de arena a combatir esta epidemia de obesidad. Como ya han revisado en las pláticas anteriores, ¿verdad?, ya se mencionó algunos aspectos de los cuales probablemente yo voy a redundar de una forma bastante rápida. Esto nada más para hacer en el contexto, ¿verdad?, de definir un poco sobre lo que vamos a revisar. Se dice que, definiendo obesidad, pues se sabe que es una enfermedad crónica que es multifactorial y de elevada prevalencia mundial. Y es en sí el fruto de la interacción del genotipo que cada uno de nosotros tenemos con el medio ambiente. Esto va reflejado muchísimo por el incremento del porcentaje de la grasa corporal, la cual sabemos de alguna manera general que es de 10 a 20 para el sexo masculino. Entonces, que cuando hay un porcentaje mayor del 25% en los varones, pues ya están teniendo un aumento de la grasa corporal. Y en la mujer, pues también nuestra composición favorece un poco más de grasa, pero cuando tenemos más del 30% del peso total, ya estamos entrando en estos problemas. Condiciona problemas metabólicos, como mencionaba, se relaciona con otras enfermedades y se asocia a problemas psicológicos y sociales. También en esto pues ya se ha mencionado la clasificación de la Asociación Española de Obesidad, y pues yo creo que no tiene mayor sentido seguir ahorita mencionándolo, pero sí que nos concienticemos que si cuando empezamos a ganar peso
y no estamos ya normales en el peso y empezamos con un sobrepeso leve, y esto si no paramos, si no hacemos todas las maniobras, pues vamos a seguir en este camino, y en muchos casos pues desgraciadamente estamos viendo actualmente cómo no solo países como europeos, Estados Unidos están teniendo esas obesidades extremas, sino que nosotros también en nuestro país. Entonces la prevalencia es alta, ¿verdad?, a nivel mundial, y esto pues es lo que la convierte en una epidemia. Algunas referencias de la Organización Mundial de la Salud pues dicen de que para 2015 tendríamos alrededor de 2.300 millones de adultos con sobrepeso y más de 700 millones con obesidad. Entonces, ¿qué va pasando con todo esto? Y lo vemos nosotros mismos, lo vemos en nuestros amigos, en nuestras familias, cómo la expectativa de vida, cuando se va llegando a un problema de salud en este sentido, pues también va minando nuestra salud. Entonces esa expectancia de vida se va disminuyendo, y aquí en esta gráfica podemos ver la expectancia de vida, esto tanto en hombres como en mujeres, pero vemos cómo esa caída en cuanto a la expectancia de vida se va acentuando en la medida que nosotros, de estar en un peso normal, caemos en un sobrepeso y más en obesidad. Entonces la expectativa de vida disminuye. Entonces la idea es pensar de que nuestra calidad de vida para cuando estemos mayores debe ser una calidad de vida bastante mejor. Entonces desde ahí trabajar en ese sentido. Y aquí podemos ver en relación al índice de masa corporal asociado al aparecimiento de diferentes enfermedades crónicas, tanto esto también en hombres como en mujeres. Vemos como enfermedades como la diabetes tipo 2, ¿verdad?, van en una elevación en la medida que el índice de masa corporal se eleva. Igual vemos problemas de colelitiasis aquí en color lila, ¿verdad? También la tendencia de todas es elevación. La hipertensión arterial, la enfermedad cardíaca coronaria van bien de la mano. En la medida que el índice de masa corporal se eleva, pues también se eleva este riesgo. Entonces, decía, la cantidad de grasa corporal que acumulamos es como que lo que está condicionando esta serie de eventos que se van a ir presentando y que de alguna manera pues le llamamos comorbilidades de la obesidad. Y aquí podemos ver un listado bastante grande, como son los accidentes cerebrovasculares. Se dice que un hipertenso, una persona obesa, tiene un riesgo 3 veces mayor de presentar hipertensión, 3 veces mayor de presentar dislipidemias, y así el síndrome obstructivo del sueño, diabetes mellitus también está el riesgo muy incrementado, enfermedades que a veces no les hacemos mucho caso, como son las enfermedades vasculares periféricas, problemas osteomusculares. Vemos como de repente personas muy jóvenes andan con bastón, utilizando ya, porque hay problemas de este tipo debido a estas condiciones. Entonces, estas enfermedades asociadas podemos dividirlas de alguna forma en metabólicas, cardiovasculares, respiratorias, osteoarticulares, genitourinarias. Yo voy a hacer énfasis en algunas de las patologías que acá se presentan, pero quizás de las que más nos involucran y nos preocupan mucho son estas metabólicas. Entonces, también hay enfermedades digestivas, ¿verdad?, que de lo mucho que estamos viendo es el reflujo gastroesofágico, problemas de piel, neoplasias asociadas a la obesidad, problemas psicosociales. La autoestima se afecta muchísimo, ¿verdad?, cuando se va teniendo este tipo de enfermedad. Laborales también, como vemos en nuestros compañeros de trabajo, como en la medida que están con mayor obesidad, se incapacitan a cada rato, están teniendo un montón de problemas debido a esto. Entonces vamos a revisar algunos de los ejemplos de estas comorbilidades que se presentan asociadas a la obesidad. Los trastornos del metabolismo de los carbohidratos. Esto hablando la alteración de la tolerancia a la glucosa y la diabetes 2. Se dice que se ha convertido actualmente en los problemas sanitarios críticos en niños con sobrepeso. En adultos pues esto es mucho más grave, pero como la enfermedad se inicia allá en las edades tempranas, tenemos que hacer énfasis en que también si nosotros educamos a los niños de forma adecuada, lo más seguro va a ser de que estas enfermedades se presenten menos. Hay un signo que nosotros podemos observar y que nos puede ser una alerta, una luz roja, que los pacientes, las familias le toman un poquito de importancia al explicarles esto en qué consiste, ¿verdad? Que la acanthosis nigricans pues es una manifestación
de aumento en la resistencia insulínica, y que en muchos casos ellos pues consultan a veces por la coloración, desde el punto de vista estético, pero en muchos casos no nos tomamos el tiempo para explicarles que esto es un trastorno metabólico y que si hacen cambios en ese momento, pues esto va a controlarse. Entonces la diabetes mellitus, entrando un poquito en esto, se dice que es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglucemia, que es resultante de la alteración de la acción, la secreción de insulina o de ambas condiciones. El estado hiperglicémico pues se va a asociar a largo plazo a la disfunción y a la falla de varios órganos, como ya todos conocemos, como son riñones, quizás de los que más tememos, corazón, sistema nervioso, arterial, la visión, ¿verdad? Diagnóstico, pues están las guías donde nosotros podemos utilizarlas para hacer estos diagnósticos, pero muy importante tener en cuenta que una glucosa en ayuna mayor de 126, pues nos está hablando ya de que un paciente ha entrado a una condición de diabetes. Cuando hacemos una prueba de glucosa de 2 horas postprandial, también utilizando pues la técnica descrita por la OMS como la carga de glucosa de 75 gramos de glucosa anhidra, también nos va a dar ese diagnóstico si esta glicemia 2 horas postprandial es mayor de 200 miligramos. En pacientes con crisis hiperglicémicas o con síntomas clásicos de hiperglicemia en una glucemia al azar mayor de 200 miligramos, pues también estamos hablando de un paciente diabético. Un marcador muy importante que en algunos países también pues se está usando mucho más que la glucosa en sí en ayuno, se dice que es un marcador diagnóstico, y aquí podemos ver como algunas ventajas. No requiere ayuno, ¿verdad? Tiene una estabilidad preanalítica mayor, tiene una menor variabilidad día a día durante la enfermedad, y esto o al estrés. Entonces, en muchos casos los pacientes, ya cuando son diabéticos principalmente, pues hacen muchas maniobras para que la glucosa les salgan bien, ¿verdad? Y pensar de que están adecuados. Esta medición pues evita ese factor de riesgo. También sabemos de que es un poquito más costosa, ¿verdad? Que la disponibilidad es bastante limitada en algunos hospitales o a nivel nacional. Y la correlación incompleta entre la hemoglobina glicosilada y el promedio de glucemias también en ciertas etnias es de tenerla en cuenta. ¿Qué población requiere un rastreo de diabetes? Pensando en esta enfermedad, se dice aquel paciente mayor de 45 años con obesidad o sobrepeso o con un índice de masa corporal mayor de 25 y que tiene algunos de los siguientes factores de riesgo. Sedentarismo, si nosotros nos preguntamos cuántos de nosotros hemos hecho por lo menos 3 días en esta semana, probablemente son muy pocos, somos muy pocos. Familias de primer grado con diabetes, pertenecer a un grupo étnico de riesgo alto como latinos, ¿verdad? Mujer con hijo, que ha tenido un hijo que nació con mayor de 4 kilogramos al nacer, antecedentes de diabetes gestacional, personas hipertensas que tengan un colesterol HDL abajo de 25 o unos triglicéridos mayores de 250, mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos, y todas esas condiciones están asociadas a insulinoresistencia, la cual pues pueden llevar a una condición de enfermedad para diabetes, y esto pues es importante para diagnosticarlo. En ausencia de los criterios previos que mencionaba ahí, se dice que se debe realizar a todo adulto mayor de 45 años. ¿Y con qué intervalos? Son los pacientes que aparentemente no tienen riesgo, pues por lo menos cada 3 años como mínimo, ¿verdad? Considerando intervalos menores de acuerdo a los resultados iniciales y a los riesgos que vaya presentando este paciente. Y eso así como un poquito de revisión sobre la diabetes mellitus. Tenemos también otra de las comorbilidades que yo tengo entendido que ya se habló un poquito más sobre esto, es el síndrome metabólico. Este síndrome metabólico pues se dice que está asociado a un incremento de 5 veces en la prevalencia de diabetes mellitus y de 2 a 3 veces en la enfermedad cardiovascular. Y es por eso que en relación a la enfermedad cardiovascular es que se le ha dado como mayor importancia. Es un elemento importante de la epidemia mundial actual de obesidad y de diabetes y de enfermedad cardiovascular. Y algo que yo utilizo mucho así con mis pacientes es de que
Su diagnóstico nos permite encarar la prevención primaria de múltiples alteraciones metabólicas y como fin último, pues prevenir la enfermedad cardiovascular. Si nosotros negociamos con el paciente que este síndrome metabólico tiene muchos componentes que no llegan a ser todavía enfermedades y que si hacemos pautas para que el paciente cambie, pues vamos a mejorar y no va a llegar a tener este montón de enfermedades. Entonces es muy bonito en ese sentido que podemos hacerle ver que podemos hacer una prevención primaria. La definición pues es bien conocida, pues un conjunto de alteraciones metabólicas y constituidas por alrededor de unas 7 entidades, de las cuales creo que las principales están acá: la obesidad de distribución central, disminución del HDL, elevación de los triglicéridos, alteraciones en cuanto a la presión arterial, hiperglucemia. Y aquí pues podemos tener ya como los diagnósticos más específicos dados por la Organización Mundial de la Salud, el ATP3 ya muy conocido, la Federación Internacional de Diabetes, y dentro de las cuales pues aquí tenemos todos los parámetros que ya específicamente se considerarían. Entonces el síndrome metabólico considerémoslo como una herramienta, ¿verdad?, para trabajar a los pacientes y tratar de evitar que lleguen a ser diabéticos, que lleguen a ser hipertensos, que lleguen a tener estos tipos de enfermedades. Otra de las comorbilidades que podemos nosotros encontrar asociadas a obesidad tenemos las dislipidemias. Estas como dislipidemias mixtas o dislipidemias puras de alguna de las dos condiciones, como sería triglicéridos o colesterol. Se dice de que para hacer el diagnóstico pues se debe de investigar el perfil lipídico, ¿verdad?, en toda persona mayor de 20 años o más, y eso lo estamos viendo ahora. Da tristeza como antes esperábamos ver colesterol alto, triglicéridos altos en personas a veces de 40 o más años, pero ahora jovencitos de 19 años, 20 años andan con alteraciones ya importantes en cuanto al perfil lipídico. Entonces, se dice que el diagnóstico debemos también buscar, o al menos en todos los hombres entre 35 y 65 años sin enfermedad cardiovascular, en todas aquellas mujeres entre 45 y 65 años sin enfermedad cardiovascular, individuos jóvenes menores de 35 años con 2 o más factores de riesgo, que ahora pues esto es muy frecuente encontrar a jóvenes con estos factores de riesgo, como son el tabaquismo, el sedentarismo. Yo creo que lastimosamente aquí la gran mayoría conservamos como la idea de que cuando hacemos esta pregunta, si son activos, recuerdan como que hicieron ejercicio cuando estaban en bachillerato, pero como que fue ayer, ¿verdad? Ya han pasado 10 años o más. Y entonces eso es de que recalcar lo que el tiempo ha pasado y que nosotros debemos tomar actitudes en ese sentido. También familiares de primer grado con coronariopatías o en algunos casos que ya son hipertensos, con mayor razón debemos investigar esas condiciones. Individuos con enfermedades que pueden afectar el metabolismo lipídico, en toda persona con enfermedad valvular coronaria cerebral o periférica, ¿verdad? También. El perfil lipídico pues se debe de medir en ayuno, con un ayuno no menos de 9 horas, idealmente 12, y si se muestra que no es en ayunas, también solo se puede medir el colesterol total y el HDL. Lo ideal es solicitar el perfil lipídico completo con su colesterol total, con su HDL y con sus triglicéridos. Y se necesitan de al menos 2 valores sucesivos alterados del perfil lipídico para confirmar este diagnóstico. Y se puede, el cálculo del colesterol de baja densidad, se lo podemos nosotros calcular por la fórmula de Friedwald, donde pues aquí está representada. Importante tener en cuenta que no vamos a mandar si ya conocemos el antecedente de que tiene triglicéridos elevados, pues no mandemos a medir los colesteroles bueno y malo, ¿verdad? Cuando todavía tenemos un paciente que tiene triglicéridos elevados. Cuando están arriba de 400 miligramos por decilitro, estos niveles de colesterol HDL y LDL van a ser erráticos, entonces evitémosle gastos también en ese sentido a los pacientes. Importante, con la dislipidemia debemos estratificar el riesgo y en ese sentido tenemos que determinar los niveles de lipoproteínas plasmáticas, como lo mencionaba, identificar la presencia de enfermedades cardiovasculares o equivalentes de enfermedades cardiovasculares como la que vemos acá, determinar también la presencia de factores de riesgo mayores de los que ya había mencionado. Y si el paciente presenta 2 o más factores de riesgo, pues también esto a través mucho de las salas de Framingham podemos nosotros hacer estas estratificaciones.
determinar la categoría de riesgo, muy importante, y esto para hacer labor de educación, ¿verdad?, con el paciente, que no es igual que nos llegue un paciente que no tiene un factor o dos factores de riesgo, sino que es un paciente que tal vez ya tiene más. Identificar la presencia del síndrome metabólico, también esto no nos debemos olvidar en el seguimiento. Si nosotros vamos a hacer una terapia con medicamentos, cambios en el estilo de vida, alimentación, pero no debemos olvidarlo, y este paciente no se tiene que quedar tranquilo que ya estuvo su tratamiento y que así va a seguir para toda la vida. Debemos tener en ese seguimiento, por lo menos a los 3 meses, un seguimiento para ver qué cambios han habido, si el cambio en el estilo de vida ha hecho los cambios que nosotros buscamos, y si no, pues también tomar algunas otras medidas que nos van a ayudar a que este paciente no avance en esta enfermedad. Y aquí podemos ver los objetivos a lograr en el manejo del colesterol LDL. Y esto va en relación a las categorías de riesgo, si es un paciente con alto riesgo, ¿verdad? Si es un paciente de moderado riesgo o moderado alto, un riesgo moderado y un riesgo bajo. Y aquí los niveles, el objetivo del LDL, como debe de estar, pero pues en general vemos de que la idea es bajar el colesterol al LDL de una forma importante. Y ver cómo los inicios en el cambio terapéutico, que sería el cambio en el estilo de vida, qué incidencia causan en ellos. Y la necesidad de utilizar alguna terapia farmacológica cuando estas condiciones, siendo un paciente que está haciendo las cosas bien y no ha cambiado mucho. Otra de las comorbilidades que también lo vemos y es parte del síndrome metabólico como tal, es el problema de la hiperuricemia. Y a veces nosotros se nos olvida, mandamos colesterol, triglicéridos, pero ácido úrico no lo ponemos como parte de la investigación como inicial. Es básico que conozcamos cómo anda, principalmente en pacientes que tienen algún grado de obesidad, sobrepeso, y vamos a encontrar que asociado a la obesidad vemos cómo hay una hiperuricemia secundaria. Esta hiperuricemia puede darse por un aumento en la producción de ácido úrico o puede darse también por una disminución en la excreción del ácido úrico. Condiciones que llevan a un aumento en la producción del ácido úrico, pues va a ser una sobreingestión calórica de purinas, de fructosa y de etanol. Y algunas condiciones que pueden llevar a una disminución en la excreción, encontramos enfermedades como hipertensos, pacientes que ingieren muchos salicilatos, que es tan frecuente que la población ingiera mucho de estos salicilatos. El alcohol, pues no se diga, ¿verdad? Ahora estamos viendo cómo jovencitos de 13, 14 años están ingiriendo cantidades de alcohol y como que se están estrenando en ese placer. Entonces toman el jueves, toman el viernes, toman el sábado, los papás no se enteran y las cantidades de alcohol que están incluyendo, y esto pues lleva muchas veces también a alterar otros órganos como el hígado, ¿verdad? Que el hígado de los jóvenes como que es mucho más sensible a esta injuria. El uso de diuréticos de asa también, que se utilizan mucho en el manejo de hipertensión y todo esto. Entonces, aumento de la producción de ácido úrico lo vamos a encontrar cuando se ingieren en la vida diaria, en la ingesta normal, carnes rojas, consomés, muchos que llevan componentes cárnicos, mariscos, ¿verdad? Todos los moluscos del camarón en adelante pues contienen cantidades elevadas de ácido úrico. Algunos vegetales como son el espárrago, el brócoli, los hongos, tienen cantidades bastante altas de ácido úrico. Las leguminosas también contienen mucho, los frijoles, las lentejas, las habas, pero pues también es de utilizarlo, pues es parte de nuestra dieta diaria, pero con medida. De lo que más contiene ácido úrico, pues sabemos son las vísceras, ¿verdad? Las quesos añejados también contienen ácido úrico, y se sabe también que una dieta en la cual un plan de alimentación donde nosotros vamos restringiendo todos estos alimentos, pues va a ir disminuyendo esos niveles de ácido úrico de forma importante. Entonces, complicaciones que podemos ver de la hiperuricemia, como decía, parte del síndrome metabólico, comprometer un poco más a los pacientes hipertensos, pero algunas complicaciones como más específicas, pues ya de todos conocidos, es la nefrolitiasis y las gotas, ¿verdad? Que van a dar también mucha discapacidad en algunos casos, y lo que debemos pues orientar al paciente en ese sentido. Otra de las comorbilidades que encontramos asociadas a obesidad son la hipertensión, ¿verdad? Hemos visto cómo
hay estimaciones de riesgo relativo de hipertensión arterial y de enfermedad cardiovascular a partir del índice de masa corporal y de la circunferencia abdominal. Y aquí pues hay una tabla donde podemos observar que en la medida que el aumento de la circunferencia abdominal, el aumento de la grasa corporal, pues va bien de la mano con el aumento de la probabilidad de enfermedad, de la hipertensión arterial. Y por lo tanto, pues esta presión arterial va a tener mayores, si es hipertenso va a tener mayores complicaciones, o si no es hipertenso puede empezar a presentarlo. Entonces la presión arterial aumenta con el grado de obesidad. El riesgo de hipertensión arterial es mayor en cuanto mayor circunferencia abdominal nosotros encontramos. Se dice que cada 10% de aumento del peso va a aumentar la presión arterial más o menos un 6.5 milímetros de mercurio. Y es algo bien sencillo, ¿verdad? Nosotros tenemos que tratar de, en nuestra práctica diaria, ir incluyendo algunas mediciones que no nos cuestan dinero. Una cinta métrica es barata, la podemos tener ahí, no nos ocupa mucho tiempo. Sabemos que trabajamos en las instituciones, nos ponen bastantes pacientes en la consulta también, pero debemos buscar la manera de hacer una evaluación más integral. Y esto no se lleva mucho tiempo. Y aquí podemos observar cómo este aumento del perímetro abdominal y saber los rangos para que de esta forma nosotros lo traslademos como conocimiento a los pacientes y de esta manera ellos tomen más conciencia, que en la medida que están aumentando su circunferencia abdominal, pues está aumentando la grasa subcutánea, la grasa visceral y la retroperitoneal, ¿verdad? Y todo esto pues va a incrementar la probabilidad de hipertensión y de enfermedad cardiovascular y de otras enfermedades que ya las conocemos, ¿verdad? Que este riesgo aumentado va a ser mayor cuando ya en el hombre tiene mayor de 95 y mucho más aumentado, pues mayor de 102 centímetros, y en el caso de la mujer ya cuando tiene mayor de 88 centímetros está ya más complicada. Y como decía, esta circunferencia abdominal es fácil medirla, la debemos de hacer al nivel de la cresta ilíaca, y no ocupa mucho tiempo, ¿verdad? Es quizás 1 o 2 minutos donde debemos nosotros tomarnos el tiempo para lograr estas mediciones. El peso y la talla, 1 minuto, el perímetro abdominal, otro minutito. Importante también cuando vamos a tomar el peso que lo hagamos de forma correcta, porque a veces se pesan con zapato, con todo lo que andan en las bolsas, y entonces los pacientes pues no van tomando como conciencia. Cuando nosotros les pedimos que se quiten los zapatos, que vayan en la mejor condición para poder pesarlos, esto va a ser como para ir en ellos también creando conciencia, y a nosotros nos va a dar como un valor más real. Entonces, la disminución selectiva de la grasa intraabdominal se ha dicho que es importantísima para reducir el riesgo de muchas enfermedades. Se dice que la reducción de un 5 a 10% del peso implica una pérdida sustancial de la grasa visceral, más o menos en un 30%, y que se va a asociar de forma importante a mejorar el perfil de riesgo cardiovascular. Algunos otros riesgos que vemos nosotros asociados a obesidad son algunos tipos de cáncer. Y en este sentido, neoplasias que ya son bien conocidas, que están asociadas a mayor problemas de obesidad asociadas a ella. Vemos el cáncer de endometrio, vemos el cáncer de vesícula, el cáncer de colon y recto, el cáncer de mama en la mujer, y en el hombre pues el cáncer de próstata. Entonces, si queremos hacer una prevención primaria, también enseñémosles a la población de que en la medida que no ganen mucha grasa corporal, en esa medida probablemente van a tener la mejoría en ese sentido de no presentar este tipo de enfermedades. Otra comorbilidad que vemos asociada a obesidad es el hígado graso, ¿verdad? El hígado graso, pues también antes veíamos hace quizás unos 8 o 10 años cuando aparecía un paciente por ahí con hígado graso, pues lo primero que estábamos pensando que era un paciente bebedor, ¿verdad?, de alcohol, y que por eso estaba comprometido. En la actualidad vemos el hígado graso pues no alcohólico, y que lo vemos asociado a aumento de grasa corporal. Entonces se dice de que representa un espectro1entidades caracterizadas por una esteatosis hepática y que es predominantemente de tipo macrovesicular. La epidemiología se dice que la prevalencia de hígado graso asociada a obesidad podemos encontrarla hasta en un 74% de los pacientes obesos, podemos encontrar hígado graso.
en pacientes con obesidad con índice de masa corporal mayor de 30, inclusive en pacientes con índices de masa corporal menores de 30, pero que tengan un patrón de obesidad central. Entonces debemos educar en cuanto a obesidad central, ¿verdad? Hacer énfasis en ese concepto. En cuanto a sexo, se dice que hay mayor prevalencia en los hombres, pero que también hay mayor incidencia en las mujeres menopáusicas, y hay un poco de menor incidencia en las mujeres con terapias de reemplazos hormonales, ¿verdad? Por la misma condición. Entonces, el cuadro clínico del hígado graso pues es frecuentemente asintomático, muy pocas veces duele, o sea, cuando está ya muy inflamado el hígado pues duele. Es descubierto generalmente a través de una ultrasonografía por otra condición, y ahí aparece que el hígado también está alterado, o cuando de vez en cuando pues mandamos unas pruebas de enzimas hepáticas y vemos cómo las aminotransferasas están alteradas. Dolor abdominal de leve moderado en el hipocondrio derecho en algunos casos, a personas muy sensibles, y pequeño porcentaje de pacientes presentan síntomas de insuficiencia hepática. Entonces como que no alarma, pero sí, lastimosamente, pues es una condición que va caminando en el tiempo y que tristemente pues llega a ser una de las enfermedades más crueles que le pueden pasar a una persona, como es el cuadro de cirrosis. Y en ese camino pues de una esteatosis, la condición sigue agravándose y hace ya una esteatohepatitis. Esta esteatohepatitis puede progresar a cirrosis en un 15%. Y si ocurre la regresión espontánea, pues una esteatosis se revierte, ¿verdad? Una esteatohepatitis probablemente ya, tal vez algún porcentaje de mejoría. La cirrosis no, ¿verdad? Es un estado terminal de ese órgano, y ahí ya no se puede hacer nada. Entonces, esta historia natural se dice que si uno tiene un índice de masa corporal mayor o igual a 25, tiene el 50% de la probabilidad de desarrollar un hígado graso. Y si tiene un hígado graso, tiene el 85% de tener una resistencia aumentada a la insulina, y esto puede desencadenar todo el cuadro de síndrome metabólico con todos sus componentes que ya hemos mencionado. Otro riesgo vemos también es la infertilidad, y esto pues lo vemos mucho asociado al sexo femenino, que consulta, que sigue ganando peso y que no logra un embarazo. Vemos también problemas con síndromes de ovarios poliquísticos, que pues como por definición se dice que una paciente puede tener ovarios poliquísticos, pero no necesariamente el síndrome de ovarios poliquísticos. Para que este sea así, debe haber una oligomenorrea, tiene que haber un hiperandrogenismo manifestado clínicamente por acné, por hirsutismo, tiene que haber una hiperandrogenemia, elevándose tanto la testosterona libre o total, y también frecuentemente pues se va a ver asociado un aumento en la resistencia insulínica, una hiperinsulinemia, una elevación del rango entre la hormona luteinizante y la folículo estimulante, el aumento de la obesidad abdominal, ¿verdad? Como lo veníamos mencionando, puede encontrarse por ultrasonido los ovarios poliquísticos, y hay la infertilidad. Entonces, así tratando de revisar un poco de las comorbilidades que van relacionadas a la obesidad, he tratado de presentar algunos ejemplos. Se me quedan un poco las comorbilidades respiratorias, de las cuales síndrome de apnea obstructiva del sueño lo estamos viendo mucho, ¿verdad? En los hospitales, como los pacientes están teniendo bastantes problemas, accidentes, y cuando llegan con unas condiciones, nosotros a nivel del Seguro Social tenemos el programa de obesidad, cirugía para obesidad, y estos pacientes estamos teniendo de 65 o más índice de masa corporal, y con mucho compromiso, y aún en pacientes con menos índices de masa corporal tenemos este síndrome de apnea obstructiva del sueño. Otros problemas osteoarticulares que las personas lo ven como normales, ¿verdad? Que van teniendo algunos artrosis, hernias discales, y lo que van haciendo pues es ir consultando al fisiatra, al reumatólogo, a los especialistas en ese campo, pero que no están tomando conciencia de que el disminuir su grado de obesidad va a mejorar esa condición. Otras comorbilidades conocidas son las genitourinarias, dentro de las cuales mencionarles la microalbuminuria, la cual pues es un parámetro que nosotros podemos tomarlo de una manera bien sencilla, no es caro, y sí es un marcador que nos está indicando, es un marcador de enfermedad temprana, de enfermedad renal. Entonces, mandemos una microalbuminuria para saber si este paciente, y de ahí trabajarle, concientizándolo, educándolo para que mejore.
Y algo, la incontinencia, principalmente esto pues en la mujer, la incontinencia urinaria, por esa hiperpresión a nivel del piso pélvico, también mejora en el caso de presentar una mejoría en cuanto a su problema. En cuanto a las digestivas, pues ya mencionaba que las colelitiasis están como parte de estas comorbilidades, y en muchos casos pues también las pancreatitis, pues ya sabemos de que la causa principal de las pancreatitis pues son las colelitiasis. También ya decía, el hígado ya lo había mencionado, el reflujo gastroesofágico, por ese también aumento de la presión intraabdominal, por el aumento de la grasa visceral, pues va a contribuir a agravar más el reflujo gastroesofágico. A nivel de piel, yo creo que solo cuando hemos visto pacientes que tienen ese tipo de afectaciones, pues entendemos que es algo grave para ellos, ¿verdad? Un eczema, un intértrigo con hongo, fetidez, mal olor, que les limita mucho su vida de pareja y muchas otras cosas que las hacen entrar en algunos casos aún a enfermedades psicosociales como son aislamiento, baja autoestima, ansiedad, depresión, que también están bien relacionadas a los cuadros de obesidad. Y laborales, yo creo que todos conocemos de que el aumento de peso de una forma no controlada, pues va a afectar el rendimiento laboral y la vida diaria nuestra, ¿verdad? Entonces, es prácticamente pues lo que yo traía como una revisión sobre las comorbilidades que podemos ver asociadas a obesidad. Agradezco al Colegio Médico, a la Asociación de Obesidad, pues por la oportunidad que se me da. Gracias.